Muy buenos días y bienvenidos a esta masterclass de cálculo diferencial. Yo soy el ingeniero Emanuel Luis Zamudio y vamos directo a comenzar. El objetivo de aprendizaje de esta sesión es que el participante, al finalizar la masterclass, aplicará el conocimiento relativo a la definición formal de derivada, ejecutará conscientemente el procedimiento y tomará conciencia de la importancia de derivar sin seguir las reglas de derivación de forma mecánica, con la finalidad de resolver derivadas de funciones en variable real. Todo esto basado en el programa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los conocimientos previos necesarios para esta clase son álgebra básica, geometría básica y trigonometría básica. El nivel de dificultad, según la taxonomía de Bloom, es un nivel 3. Bien, el objetivo, ¿verdad?, va a ser definir y entender lo que es una derivada, que es el punto central o el tema central del curso de cálculo diferencial. Y esta definición la vamos a obtener de manera tanto gráfica como algebraica. Para comenzar, vamos a partir de un ejemplo sencillo. En este ejemplo tenemos dos autos que viajan a distintas velocidades. El primero viaja a una velocidad de 2 metros por segundo y el segundo viaja a una velocidad de 5 metros por segundo. Podemos notar rápidamente que el primer auto viaja a una velocidad más lenta que el segundo auto y que el segundo auto llegará más rápido a su destino final, puesto que por cada unidad de tiempo que transcurre, el primer auto solo recorre 2 metros por cada segundo que transcurre y el segundo auto recorre 5 metros por cada segundo que transcurre. Es decir, en la misma unidad de tiempo, ambos autos recorren diferentes distancias. Veamos ahora la gráfica del auto del caso A. Para la ecuación que describe el comportamiento de este auto, tenemos aquí esta fórmula que nos dice que la distancia aquí, eh, que está en función del tiempo, es decir, la distancia que recorre el auto va a depender de cuánto tiempo haya pasado. Y esa distancia, la forma matemática de calcularla en función del tiempo, será con esta expresión algebraica de 2t, lo cual significa que t es el tiempo y entonces cuando ha transcurrido un segundo de tiempo, yo puedo sustituir ese 1 aquí en la ecuación y eso me daría una multiplicación de 2 por 1 igual a 2. Gráficamente puedo yo notar que cuando tengo aquí un segundo recorrido, su proyección hacia el eje de la distancia es de 2 metros. Cuando han transcurrido 2 segundos, yo puedo ver gráficamente que la distancia recorrida han sido 4 metros y eso lo puedo obtener de la misma ecuación sustituyendo el valor de 2 aquí en donde está la t y la multiplicación sería 2 por 2 igual a 4. Para el caso cuando han transcurrido 3 segundos, puedo sustituir aquí el valor de 3 y la multiplicación sería 2 por 3 igual a 6, que gráficamente puedo yo notar cuando han transcurrido 3 segundos, la proyección hacia el eje de la distancia me da el valor de 6. Para el caso B, el auto que viaja a 5 metros por segundo, la fórmula o la ecuación matemática que describe ese comportamiento es que la distancia en función del tiempo es igual a 5 veces el tiempo. Cuando ha transcurrido un segundo, veo gráficamente que han recorrido 5 metros y eso lo puedo obtener de la ecuación al sustituir 1 aquí en donde está la t y la multiplicación sería 5 por 1, 5. Cuando han transcurrido 2 segundos, puedo sustituir aquí el valor de 2 y la multiplicación quedaría como 5 por 2, lo cual me daría 10. Y gráficamente puedo yo notar que cuando han transcurrido 2 segundos aquí en el eje X del tiempo, la proyección hacia el eje de la distancia me da eh, el valor de 10 metros. Y cuando hayan transcurrido, por ejemplo, 3 segundos, aquí puedo yo predecir que la distancia recorrida sería 5 por 3, 15, y gráficamente yo tendría aquí una proyección hacia el eje de la distancia de 15 metros. Entonces,
Vamos ahora a graficar estos dos comportamientos en el mismo plano cartesiano y podemos notar que eh, las gráficas de estos dos autos tienen una recta con diferente grado de inclinación, es decir, la recta para el caso del auto A tiene una recta menos inclinada que para el caso del auto B, que su recta está más inclinada. Y podemos ver que el auto B tiene una velocidad mayor que el auto A. Entonces, podríamos tal vez pensar en que hay una relación entre la velocidad a la cual viajan los autos y el hecho de que sus gráficas tengan una inclinación mayor o menor. Bien, para determinar esto, vamos a ver otros ejemplos graficados. Por ejemplo, cuando tenemos un auto que viaja a una velocidad de 1 metro por segundo, vemos que su gráfica está mucho menos inclinada que cuando viaja a 2 metros por segundo y que cuando viaja a 5 metros por segundo. Y vemos que para el caso de un auto que tiene una velocidad de 10 metros por segundo, tenemos también que su recta está mucho más inclinada que en los casos anteriores. Entonces, en efecto, podemos notar que dependiendo la velocidad, eso nos da un grado de inclinación de la gráfica de esos comportamientos diferente. Y entonces, entre mayor es la velocidad, vemos que su gráfica cada vez tiene una mayor inclinación y cuando disminuye la velocidad, vemos que su gráfica cada vez tiene una menor inclinación. Entonces, ¿cómo determinar este grado de inclinación? Bueno, se hace por medio de un parámetro conocido como la pendiente. Y la pendiente es una medida de la inclinación de una recta con respecto al eje de las abscisas. Es decir, esta gráfica del auto que viaja a 1 metro por segundo está menos inclinada con respecto al eje X, que en este caso sería el eje del tiempo. Es decir, está más cerca del eje horizontal, del eje X. El que viaja a 2 metros por segundo está más alejado, el que viaja a 5 metros más alejado, y el que viaja a 10 metros por segundo está mucho más alejado. Entonces, ese grado de inclinación de la pendiente se refiere a qué tan alejado, qué tan cercano, qué tan paralelo, qué tan perpendicular está esa recta del eje de las abscisas, que es el eje horizontal, el eje X. Ahora, antes de llegar al término de la pendiente, vamos a analizar un poco cómo se manifiesta esa inclinación para diferentes rectas. Por ejemplo, aquí tenemos una recta completamente horizontal, completamente paralela o sobre el eje X y vemos que los grados a los cuales está inclinado esa recta sería en este caso cero. ¿Por qué? Porque está exactamente sobre el eje X o paralelo al eje X. Pero conforme esa recta se va inclinando, vemos que se va formando un ángulo de inclinación, o sea, una abertura eh, entre el eje X y la recta. Y a esa abertura se le conoce como ángulo o el ángulo de inclinación. En este caso tenemos, por ejemplo, un ángulo de 80,406 grados. Y cuando la recta ya giró eh, hacia el otro extremo y quedó otra vez horizontal, aquí el ángulo de inclinación con respecto al eje X, en este caso tenemos que también aclarar que ese ángulo se mide siempre desde el eje X positivo. Siempre se mide desde el eje X positivo. Y entonces desde el eje X positivo hacia el eje X negativo hay un ángulo de inclinación de 180 grados. Por eso aquí que aunque vemos una recta horizontal, a diferencia de esta recta horizontal, eh, es, esta ya giró 180 grados y volvió a quedar otra vez horizontal, pero a partir del eje X positivo. Bien, pero lo que mide la pendiente no es el ángulo. Lo que mide la pendiente es la tangente de ese ángulo. Es decir, aquí cuando tenemos este ángulo, nosotros vamos a notar que sin importar qué punto tomemos de esa recta, vamos a poder formar un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo podemos calcular la tangente del ángulo y eso nos va a ir dando el grado de inclinación. Porque el ángulo pues es una cosa, pero la pendiente lo que nos va a medir es la tangente de ese ángulo. Ahora, cuando la pendiente es positiva, nosotros vamos a tener un ángulo entre 0 y 90 grados. Es decir,
Cuando comenzamos aquí en el eje X positivo y vamos abriendo y abriendo, inclinando cada vez más la recta hasta llegar a 90 grados, que sería muy cercano al eje Y, hasta ahí tendríamos una pendiente, la que la pendiente nos daría ahí positiva, es decir, la tangente de ese ángulo nos daría una tangente positiva. Aquí tenemos un ángulo de 80,406 grados y si nosotros le calculáramos la tangente, que es la pendiente, entonces nos daría una tangente positiva. Y tendríamos una función que crece, es decir, esta gráfica, esta recta va desde abajo hacia arriba. Eso es lo que nos indica que la pendiente sea positiva, que la función cada vez va creciendo conforme pasa el tiempo. En este caso, la velocidad, por ejemplo, sería una velocidad creciente conforme pasa el tiempo. Y cuando tenemos eh, un ángulo de 90 grados exactamente, en ese caso muy particular, para cuando tenemos una recta completamente paralelo al eje Y, al eje vertical, ahí curiosamente la tangente de 90 no es algo que está definido. Podríamos llegar muy cercano, por ejemplo, 89,999 grados, y la tangente nos daría 57,257,295,78 grados. Eh, eh, bueno, la tangente nos daría ese valor, pero llegando a 90 grados exactamente es un valor que no está definido, de hecho es algo indeterminado. Y cuando el ángulo de inclinación ha sobrepasado los 90 grados y se ubica entre 90 y 180 grados, tendríamos que la tangente de ese ángulo nos daría una tangente negativa, y lo cual nos indica que la función es una función que decrece, es decir, ahora vamos de más a menos, vamos disminuyendo sobre la recta. Entonces, ahora, y cuando el ángulo ya pasó a 180 grados completos, la tangente del ángulo nos daría otra vez cero. Y ahora, para ir calculando la tangente, vamos a tomar un punto sobre esta recta, un punto A, que va a tener proyecciones hacia el eje X de X1 y su proyección hacia el eje Y sería Y1. Y vamos a tomar un punto B, que su proyección hacia el eje X sería X2 y su proyección hacia el eje Y sería Y2. Y ahora, entre esos dos puntos vamos a proyectar sus distancias verticales y sus distancias horizontales. Es decir, desde el punto A vamos a trazar una línea horizontal en sentido hacia donde está el punto B. Y desde el punto B vamos a trazar una línea vertical en el sentido hacia donde se encuentra el punto A, que en este caso sería hacia abajo. Y en el punto donde se crucen esas dos líneas, ahí vamos a eh, trazar otro punto y esos tres puntos nos darían la forma de un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo nosotros sabemos que su ángulo recto, que sería aquí, ese mide 90 grados. Pero el otro ángulo, por ejemplo este o el ángulo de acá, son desconocidos. Entonces, si tomamos este ángulo que está marcado aquí con la letra alfa, sabemos que ese ángulo va a ser completamente igual al ángulo total de la recta, debido a que esta sección de la recta entre A y B es paralela a la sección de la recta entre el origen y el punto A. Entonces, si esta sección de la recta tiene un ángulo llamado alfa, este ángulo formado en esta otra sección, al ser rectas paralelas, es igual al ángulo anterior. Entonces, por eso también aquí aparece como ángulo alfa. No sabemos cuánto mide, pero sería el mismo ángulo. Y entonces vamos a tener nosotros una distancia horizontal que separa esos dos puntos y una distancia vertical que los separa y que forman ese triángulo rectángulo. Y esa distancia horizontal podríamos nosotros calcularla como la resta entre el punto final menos el punto inicial. Es decir, aquí entre x2 y x1, esa diferencia nos daría esa distancia. Y la distancia vertical nos la daría la resta entre el punto final vertical y el punto inicial vertical que hay entre esos dos puntos, el punto A y el punto B, y entonces eso nos da igual a Y2 menos Y1. Y entonces nosotros sabemos que eh,
La tangente de un ángulo se calcula como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para este ángulo alfa, el cateto opuesto es esta distancia vertical y su cateto adyacente sería esta distancia horizontal. Entonces, dividiendo esta distancia vertical entre esta distancia horizontal, nosotros obtendríamos la tangente de este ángulo. Pero eh, nosotros al no conocer el ángulo y querer calcular la tangente, tendríamos que eh, aquí, en vez del cateto opuesto, o sea, en vez de esa distancia vertical, que no la conocemos ahorita exactamente, podríamos poner la forma en la cual calcularla, que es y2 menos y1, y en vez de la distancia horizontal, podríamos poner la forma de calcularla, que es x2 menos x1. Entonces, la tangente del ángulo, que es la pendiente de esta recta, podríamos calcularla como el cociente entre esas distancias verticales y la distancia horizontal. De aquí podemos nosotros tener esto, que la tangente del ángulo, que es igual a la pendiente, se puede calcular como el cociente entre y2 menos y1, que es la distancia vertical, y x2 menos x1, que es la distancia horizontal. En este caso, m se utiliza para representar a la pendiente. Ahora, para el caso del auto A, vamos a calcular su pendiente para el caso del auto A, y aquí tendríamos que tomar dos puntos. Aquí tomamos un punto eh, y aquí tomamos otro punto. Y al trazar las distancias verticales y horizontales, podemos formar un triángulo rectángulo. Para este caso, tomamos el punto en el cual ha transcurrido un segundo para el auto A y 3 segundos para el mismo auto. Entonces aquí tendríamos que la distancia vertical sería una distancia de 4, de 2 hasta 6 sería 4, y la distancia horizontal sería de 2, de 1 hasta 3 sería 2. Al hacer la división entre este cateto, que sería la distancia vertical, que sería el cateto opuesto, y el cateto adyacente, que sería la distancia horizontal, nosotros tendríamos un cociente de 4 entre 2, y eso nos daría igual a 2. Entonces, la tangente de este ángulo formado en este triángulo rectángulo nos da una pendiente, que es lo mismo que la tangente, de 2. Y curiosamente podemos notar que esa pendiente nos está dando un valor exactamente igual a la velocidad con la que viaja el auto. Entonces, la velocidad a la cual viaja el auto es exactamente igual a la pendiente de esta recta al graficar ese comportamiento del auto. Ahora entonces, pero ese fue un caso bastante sencillo. Ahora vamos a poder tomar un ejemplo un poco más realista, porque sabemos que un auto por lo general no viaja a una velocidad constante. Entonces vamos a tomar un auto que parte del reposo desde una velocidad cero y que poco a poco va aumentando su velocidad hasta alcanzar una velocidad máxima, y posteriormente tiene que detenerse, entonces va frenando hasta que llega al reposo. Y vamos a suponer que este auto recorrió una distancia total de 100 metros y el tiempo en el cual la recorrió fue de 8 segundos. Entonces, eh, si graficáramos el comportamiento de este auto bajando a esta velocidad que es variable, obtendríamos un gráfico como el siguiente. Conforme empieza a avanzar el auto, su velocidad empieza a incrementar y hasta que llega al reposo en un lapso de 8 segundos y ha transcurrido una distancia de 100 metros. Entonces aquí podemos nosotros ver que la distancia vertical es la distancia recorrida por el auto y el eje horizontal es el tiempo en el cual recorrió esa distancia en segundos. Y podemos notar que conforme empieza a avanzar el auto, esa distancia vertical que hay entre la curva y el eje X va aumentando, va aumentando su velocidad hasta llegar a una velocidad máxima, y después empieza a frenar hasta que llega otra vez al reposo. Pero ¿cómo calcular la rapidez de ese auto si sabemos que su velocidad fue variante en todo el intervalo de tiempo? Bueno, vamos a tomar dos puntos como en el caso anterior y vamos a trazar una recta
que una a esos dos puntos para poder formar un triángulo rectángulo. Desde antemano podemos ver que esa recta trazada entre esos dos puntos tomados de la curva no se ajusta esa recta perfectamente al recorrido de la curva del auto. Vemos que hay zonas como esta de aquí, toda esta zona, si acaso se ajusta en este punto exactamente, pero después de ahí empieza también a desajustarse la recta entre esos dos puntos a la curva del comportamiento real del auto. Pero entonces su velocidad la podríamos, una velocidad promedio, podríamos calcularla como el cociente entre esa distancia vertical y esa distancia horizontal del triángulo rectángulo formado. Y eso sería igual a la tangente del ángulo, la variación entre la distancia vertical y la variación entre la distancia horizontal. Entonces, pero si nosotros quisiéramos calcular una velocidad más precisa, porque aquí esa velocidad es muy imprecisa ya que la recta no se ajusta al comportamiento de la curva. Lo que nosotros podremos hacer para tener un valor más preciso de la velocidad, eh, s- tendríamos que, tendríamos que eh, acercar esos dos puntos, ir acercándolos cada vez más hasta poder llegar a obtener que una sección tan pequeñita o más pequeña en la cual en esa sección entre esos dos puntos la recta trazada se ajuste más a la curva. Podemos ver aquí que entre esos dos puntos ya la recta trazada ya se ajusta un poco mejor a la curva. Y entonces nosotros vamos a ir tomando distancias cada vez más pequeñas, acercando cada vez más esos dos puntos para que la distancia entre esos dos puntos sea tan pequeñita que la recta trazada entre ellos pueda ajustarse más a una sección de la curva. Y en esos casos podremos ir teniendo una velocidad eh, más precisa en esa sección que nosotros hayamos tomado. Y podemos acercar tanto esos puntos que ya la recta, como podemos notar, la recta original que teníamos era una recta secante. Aquí nosotros sabemos que la recta secante es aquella que corta en dos puntos a una curva, y aquí vamos teniendo rectas secantes porque va atravesando la curva esa recta que une los dos puntos. Pero cuando acercamos tanto los dos puntos que su distancia se vuelve tan pequeñita que a simple vista podríamos notar que ya no son dos puntos, es un solo punto. Y en este caso ya no tendríamos una recta secante, tendríamos una recta tangente, que la recta tangente es aquella que toca en un solo punto a la curva. Podemos notar que esta recta ahora toca en un solo punto a la curva aquí, y si lo tomamos esa sección en un punto diferente de la curva, podemos ver que también se forma una recta tangente, y podemos ver que sin importar el lugar del recorrido de la curva donde tenemos esa sección tan pequeñita, podremos ver que se forma una recta tangente a esa curva. Y esa sección nos daría un ajuste de la velocidad en ese eh, punto, en esa sección tan pequeñita, mucho más preciso que la velocidad promedio que habíamos calculado originalmente. Pero ¿cómo construir ahora una recta tangente a una curva? Bueno, vamos a tomar dos puntos, un punto P y un punto Q, en el cual su proyección para el punto P hacia X, el eje X sería X, y para el eje vertical sería la función de esa curva evaluada en la variable X. Y otro punto Q que va a estar separado una distancia del punto P, que vamos a esa distancia que separa el punto P del punto Q horizontalmente, le vamos a llamar eh, H, y entonces el punto Q se ubicaría a una distancia desde el punto P, una distancia horizontal, que sería igual a X, la distancia del punto P, más la distancia que separa a esos dos puntos, que sería H. Y entonces la proyección del punto Q hacia el eje horizontal sería X más H. Y su proyección hacia el eje vertical sería la función evaluada en ese punto X más H. Ahora, vamos a trazar los recorridos verticales y horizontales
para formar el triángulo rectángulo. Y vamos a tener que se forma un cateto vertical y un cateto horizontal, que sería el opuesto y el adyacente para el ángulo formado en esta sección. Y entonces, si quisiéramos calcular la pendiente o la pendiente de esa recta que une esos dos puntos, que será la tangente del ángulo, podremos hacerlo dividiendo la distancia vertical entre la distancia horizontal, es decir, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y aquí tendríamos que esa distancia vertical se puede calcular como la diferencia o la resta entre el punto final vertical y el punto inicial vertical, es decir, f de x más h menos f de x. Y la distancia horizontal se puede calcular como la resta entre el punto final vertical y el punto inicial vertical, es decir, x más h menos a x. Y sustituyendo esto en el cociente del cálculo de la pendiente, nosotros podemos notar que tenemos esta ecuación en el cual en el denominador las x al tener signo opuesto y mismo coeficiente se anulan porque x menos x me da 0 y entonces el cálculo de la pendiente en este caso se reduce a tener esta función, esta ecuación f de x más h menos f de x, todo dividido entre h. Pero nosotros queremos calcular una recta tangente a la curva y esta recta es una recta secante. Entonces, en el caso anterior vimos que para formar una recta tangente, lo que tenemos que hacer es acercar más esos dos puntos. Si inicialmente tomáramos el valor h que separa esos dos puntos de manera horizontal con valor de 1 y los empezamos a alejar cada vez más, vamos a notar que la recta no se vuelve una recta tangente, sigue siendo una recta secante porque los puntos se están alejando. Pero entonces tendríamos que acercar esos puntos para que la distancia entre ellos sea cada vez más pequeña y tenemos que llevarlo a una distancia tan pequeñita que se aproxime a cero. Claro está que esa distancia nunca va a llegar a ser cero, pero que se aproxime infinitamente a cero para que la distancia entre esos dos puntos sea tan pequeñita que la recta trazada entre ellos se ajuste mucho más a esa sección de la curva. Y entonces en esa sección poder tener un cálculo de la velocidad mucho más preciso, mucho más exacto. Y en matemáticas, cuando nosotros hacemos eso, acercamos tanto dos puntos que los llevamos infinitamente cercano uno del otro, en el que la distancia que los separa tienda a cero, o sea, se acerque mucho a cero, pero sin ser cero. Matemáticamente hablando, ese concepto se determina con el concepto de tomar el límite cuando esa distancia que separa esos dos puntos se aproxima a cero o tiende a cero. Y entonces nosotros vamos a tener ahora no simplemente el cociente de esas distancias verticales y horizontales del triángulo rectángulo formado entre esos dos puntos, sino tendremos el límite en el cual, o tendremos esa sección en el cual se acercan tanto esos dos puntos que se acercan al límite en el cual podría llegar a ser cero, pero nunca llega a ser cero. Y entonces nosotros vamos acercando los dos puntos hasta llegar o acercarnos tanto a cero. Por ejemplo, aquí la distancia h es 0.001. Eso es muy cercano a cero, pero no es cero. Y en esa sección podremos tener una aproximación mucho más precisa de la velocidad calculada. Y la recta ahora que se nos forma es una recta tangente a la curva. Y entonces nosotros vamos a cambiar la expresión porque ahora ya esta expresión ya no nos basta para definir a este nuevo cálculo, porque no es un cálculo simple de la pendiente, sino es el cálculo de la pendiente cuando los dos puntos entre los cuales se está calculando la pendiente tiene una distancia entre ellos tan pequeñita que es muy cercano a cero. Y entonces ahora lo vamos a representar como eh, dy en dx, que eso nos dice que es eh, la pendiente calculada de la distancia vertical, o sea, del eje y, pero a una distancia diferencial, es decir, una distancia infinitamente pequeña. Y esa distancia vertical, como en el cálculo de la pendiente, se divide entre la distancia horizontal para el eje X, pero también a una distancia
diferencial, una distancia infinitamente pequeña. Y en este caso obtenemos una nueva función que ahora le vamos a llamar a esta nueva función, en este caso muy particular, para el cálculo de una pendiente, a esta nueva función resultante le vamos a llamar, o es lo que se va a conocer de aquí en adelante como la derivada, que no es otra cosa que el cálculo de la pendiente entre dos puntos, cuando la distancia entre esos dos puntos es tan pequeñita que se aproxima a cero. Eso es lo que de aquí en adelante se va a llamar derivada. Y entonces aquí nosotros sabemos que y, cuando tenemos la variable y, eso también se puede escribir como f de x. Entonces, para términos de notación, vamos a reemplazar aquí y vamos a poner f de x. Entonces, vamos a tener la pendiente para la función entre dos puntos, cuando la distancia entre esos dos puntos se aproxima a cero, es en el límite cuando esa distancia tiende a cero, de el cociente del cateto opuesto y el cateto adyacente que se forma en el triángulo rectángulo entre esos dos puntos. Y a eso le vamos a conocer como la derivada. Y esa es la definición formal de derivada resultante de este análisis, en este caso muy particular, y es una nueva función. La derivada es una función diferente a la función original que tiene la curva. Ahora, vamos a analizar a partir de este nuevo concepto la función cuadrática, la función x al cuadrado. La vamos a analizar a partir de la definición de derivada. Nosotros vamos a tomar aquí dos puntos, un punto P y un punto Q, y vamos a trazar sus proyecciones. Vamos a trazar una recta que una a esos dos puntos, y podemos notar que esta recta es una recta secante, ¿verdad? Que atraviesa a la curva en dos puntos. Trazamos sus distancias verticales y horizontales, y a partir de la definición, ahora primero vamos a calcular su pendiente normal. Esta pendiente de esta recta secante la vamos a calcular de manera normal, dividiendo su distancia vertical y la distancia horizontal que se forma entre esos dos puntos, es decir, el cateto opuesto entre el cateto adyacente a este ángulo formado. Y eso sería esta ecuación, la ecuación que habíamos visto anteriormente para el cálculo de la pendiente, tomando estas distancias con esta notación de f de x menos f de x más h menos f de x dividido entre h. Y si calculáramos su pendiente, nosotros sabemos que f de x pues es igual a x al cuadrado. Entonces aquí donde está f de x vamos a sustituirlo con x al cuadrado. Y f de x más h sería x más h elevado al cuadrado. En vez de poner x, ponemos x más la distancia h, que sería esta, elevado al cuadrado, porque es la función cuadrática. Simplemente aquí tenemos dos puntos evaluados eh, en la función que describe a esta curva, que es la curva de una función cuadrática. Y todo dividido entre h. Ahora, si desarrollamos este binomio al cuadrado, tendríamos lo siguiente: x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado, menos x al cuadrado, todo dividido entre h. Vemos aquí en el numerador, las x cuadradas se eliminan por la diferencia de signo y el mismo coeficiente, y nos queda que la pendiente de esta recta secante todavía, en el cual si calculáramos ahí, la pendiente sería una pendiente muy poco aproximada, porque vemos que no se ajusta para nada a la curva, está muy desfasada de la curva. Y entonces esa pendiente la podemos calcular así, de manera muy poco aproximada, como 2xh más h cuadrada sobre h. En el numerador vamos a simplificarlo aún más. Tenemos que se repite la h en ambos términos, entonces lo podemos sacar como factor común. Y ahora tendríamos h por 2x más h, todo dividido entre h, y la h dividida entre h se convierte en 1. Nosotros sabemos que aquí la h es la distancia que separa a x y al punto P y el punto Q, esa distancia horizontal que separa el punto P y el punto Q, que obviamente aquí tiene un valor determinado, y todo valor determinado dividido entre sí mismo, h entre h, eso siempre nos da 1, y entonces tendremos 1 por 2x más h, lo cual nos deja simplemente 2x más h. Entonces, así podemos calcular la pendiente de esta recta secante muy poco aproximada a la curva.
Ahora, pero para tener una aproximación mucho más precisa, lo que podremos hacer es eh, calcular la pendiente cuando esos dos puntos se van acercando cada vez más y podríamos tener entonces una aproximación mucho más precisa. En este caso, sabemos que lo vamos a llevar hasta un punto en el cual sea tan pequeña esa distancia que separa los puntos que se aproxima a cero, es decir, en el límite cuando tiende a cero la distancia entre esos dos puntos. Y entonces vamos a ir tomando valores de h cada vez más pequeño, iniciamos en uno, vamos sumando valores cada vez más pequeños y vamos viendo cómo el valor de h se va aproximando o se va disminuyendo tanto que se aproxima a cero. Y cuando se aproxima tanto a cero, es tan pequeño, la distancia entre esos dos puntos sigue habiendo una distancia, pero es tan pequeñita que podemos considerarla casi despreciable, nunca cero, porque no puede llegar a ser cero. Y en ese límite, o en ese caso muy particular, se forma una recta tangente a la curva, en el cual hay dos puntos, pero tan cerquita, que si trazáramos una recta entre esos dos puntos, esa recta se ajustaría mucho más a esa sección de la curva, no a toda la curva, pero sí a esa sección de la curva. Y en ese punto, bueno, en esa sección, entre esos dos puntos tan cerquita, podríamos tener una aproximación mucho más precisa del cálculo para, en este caso, para tal vez la velocidad o alguna otra variable que esté determinando aquí eh, la función cuadrática, en este caso de la parábola. Y entonces vemos aquí que el valor de h es tan pequeñito que podríamos considerarlo como despreciable. Es decir, si tuviéramos que x vale 1, aquí sería 2 por 1, 2. Y si a 2 le sumamos 0.0001, nos daría 2.0001. Pero para términos prácticos de cálculo de precisión, eh, con el segundo o el tercer decimal a veces es suficiente. Y entonces 2 comparado con 2.0001, podríamos decir en términos prácticos que no hay una gran diferencia, que la diferencia no es considerable y que podemos ajustar de manera muy próxima a 2 al valor real de 2.0001. Entonces vamos a despreciar ese valor de h que es muy cercano a cero y entonces nos vamos a quedar simplemente con que esa pendiente calculada en esa sección de distancia tan pequeñita se puede aproximar, porque es una aproximación, se puede aproximar con simplemente el cálculo de 2 multiplicado por x. Y vemos entonces que esta pendiente, en este caso del límite, cuando la distancia entre esos puntos es casi cero, es muy cercano a cero, le vamos a llamar ahora la derivada y entonces tenemos que la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Y entonces de aquí, para los que tal vez ya han tenido cercanía con el cálculo y han visto que la derivada de x al cuadrado de 2x, sale esa regla de derivación de aquí, de la definición formal de derivada, que no es otra cosa que un límite. Y entonces vamos a analizar un poquito la función cuadrática y su derivada. Como podemos ver, la función cuadrática eh, tiene esta forma de parábola y su derivada es una función. Podemos ver aquí que es una función. Su derivada es igual a 2x, o la ecuación que representa esa derivada va a ser igual a 2x, que es una función también. Entonces podemos ver que cuando el, vamos calculando, tomando diferentes secciones de la curva, de la parábola, podemos ver cómo su pendiente también va cambiando, va modificando. Y cuando tenemos que el valor para la ecuación cuadrática es cero, aquí, nosotros tendríamos que la recta tangente a ese punto, cuando la parábola toma valores de cero, es una recta que se encuentra paralela al eje X y cuando tenemos una recta paralela al eje X, tendríamos que sería un ángulo de inclinación igual a cero o 180 grados, podríamos tener los dos casos. Y para ambos casos, para el ángulo cero y para el ángulo 180, la tangente de ese ángulo vale cero, como lo vimos anteriormente. Entonces, como la tangente del ángulo es igual a la pendiente, entonces vemos aquí que su pendiente en este punto también es cero.
La pendiente es una forma, una herramienta por medio de la cual nosotros podemos ir viendo cómo crece o decrece. Aquí la función va decreciendo, va hacia abajo, va en descenso. Podemos ver a través de la pendiente cómo la, la- el comportamiento de esta parábola va decreciendo, llega a un punto mínimo de cero y luego empieza a crecer. Entonces la pendiente es una herramienta que nos sirve para saber y para ver cómo una función crece o decrece y a partir de ello podemos tomar, eh, podemos ir viendo cómo predecir diferentes comportamientos de esa función que describe esta, en este caso, esta parábola a través de la pendiente. Bien, entonces vamos a partir de la definición formal de derivada y vamos a ir obteniendo algunas de las reglas de derivación que ya conocimos algunos, eh, y vamos a ver cómo se llegó a obtener esas reglas de derivación, que por lo general nos dan una tablita en clases de cálculo, sobre todo en las escuelas, y nos piden que las apliquemos, pero no sabemos de dónde sale, que muchas veces cuando la queremos aplicar para todo una regla de derivación y sabemos que no siempre hay funciones a las que no les va a quedar alguna regla de derivación específica. Entonces vamos a ver de dónde salen algunas de las reglas de derivación más representativas a partir de la definición formal de la derivada, que es esto, el límite de la pendiente cuando la distancia que separa a los dos puntos entre los cuales se está calculando la pendiente es tan pequeña que se aproxima a cero. Eso representa una derivada, que no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente que se forma cuando acercamos tanto esos dos puntos que su distancia tiende a cero. Y eso en matemáticas se llama tomar el límite, cuando esa distancia en este caso tiende a cero. Entonces, a ver, déjenme tantito ver aquí, no se quieren ver las imágenes. Un minutito, voy a compartir un tantito, un pequeño error ahí. Permítanme tantito. Veamos, no se quiere ver. Un minutito, por favor. Problemas técnicos. Ujú. Permítanme tantito. Una disculpa, ¿no? Un tantito, ya casi. Bien. Ok, permítanme tantito. Nuevamente, vamos a compartir la pantalla. Y aquí la tenemos. Bien, entonces nos tenemos aquí. Vamos a deducir algunas de las eh, fórmulas de derivación más representativas que nos aparecen en las tablas de derivación por lo general, a partir de la definición formal de derivada, que es esto. Entonces vamos a partir de la función constante. En las reglas de derivación, en las tablitas, por lo general viene la derivada de una función constante es igual a cero. Por lo general así eh, aparece. Entonces, vamos a ver primero qué es una función constante y cómo se comporta. Aquí tenemos que esta función f de x es igual a 2. Primero, la función constante de manera algebraica se diferencia de otras funciones
porque hay simplemente un solo número. En este caso, un número 2. No hay una X, no hay una Y, no hay un término que varíe. Si hay un solo número constante. En este caso, un 2. Eso algebraicamente así se puede diferenciar. Y vemos que, por ejemplo, para esta función, cuando tomamos el valor de x igual a 1, su proyección nos daría 2, porque la función nos dice que f de x es igual a 2, o sea, la función en cualquier punto de x nos dice siempre va a ser igual a 2. Como el lado derecho no hay algo que varíe, entonces el 2 es invariante, es algo constante. Entonces, sin importar qué punto tome yo del eje X, su proyección hacia el eje Y siempre me va a dar 2. Por ejemplo, para 1, para 2, para -1, para 2. Y si trazo yo una línea que une esos puntos, voy a obtener entonces una recta completamente horizontal paralela al eje X. Eso es una recta o una función constante. El comportamiento es una recta horizontal paralela al eje X. Y si yo varío simplemente el valor de la función, ahora voy a representar que esa función constante la voy a poner con la letra C. O sea, esa C va a representar no un valor que varía, aquí en este caso nos representa de manera general que es un valor constante, que esa función puede tener diferentes valores, pero siempre en cada valor va a ser un valor constante. Por ejemplo, cuando c vale 2, su recta sería una recta que corta al eje Y en 2. Si ponemos que c sea igual a 1.06, su recta sería una recta horizontal paralela al eje X que corta al eje Y en 1.06. Si eh, f de x fuera igual a -1.1, su recta sería una recta horizontal que corta el eje Y en -1.1. Y cuando f de x sea -2, su recta simplemente sería una recta que corta al eje Y en -2. Ahora, ¿cómo sería la derivada de una función constante? Vamos a partir de la definición. Al ser una función constante, f de x igual a c, y entonces si yo evalúo la función en otro punto que no sea x, por ejemplo, x más h, que sería la distancia que separa esos dos puntos tan pequeñita, eh, también sería c, porque la función es una función constante, y sin importar qué punto yo tome del eje x, aquí tomé un punto x, y aquí tomé un punto X más una distancia H, pero ambos son puntos del eje X. Y sin importar qué punto yo tome del eje X, siempre me va a dar el mismo reflejo hacia el eje Y. Sería el valor de la función, que sería una función, un valor constante, en este caso C y C. Entonces, si yo sustituyo en la definición formal de derivada, tendría yo que el límite cuando esa distancia H tiende a cero, de f de x más h menos f de x, todo dividido entre h. Y f de x más h es c, y f de x es también c. Entonces, sustituyendo, tendría yo el límite cuando h tiende a cero de c menos c, dividido entre h. C menos c, o sea, hacer el mismo valor y con signo opuesto, me daría cero. Y entonces me quedaría el límite cuando h tiende a cero de 0 sobre h. Y lo voy a representar de una manera diferente, nada más para que se pueda ver de forma más simple. Cero dividido entre h sería lo mismo que tener a cero multiplicado por 1 sobre h. Y h, al no ser cero, ser una distancia tan pequeñita, pero que no es cero, 1 dividido entre esa distancia me daría algún valor. Y este valor, sin importar qué tan pequeño, qué tan grande sea, todo valor multiplicado por cero me va a dar cero siempre. Entonces, esto me daría cero y el límite cuando h tiende a cero de cero sería simplemente cero. Por lo tanto, este límite, en este caso muy particular para una función constante, que ahora le vamos a llamar nosotros derivada, la derivada de una función constante va a ser c. De aquí sale, y sin importar cuál sea el valor de c, si fuera 2, si fuera 3, siempre nos daría 3 menos 3, 2 menos 2, 5 menos 5, y eso nos daría 0 entre la distancia h, que puede ser cualquiera, y eso nos va a dar siempre 0. Entonces, de ahí sale la regla de derivación, que viene en las tablas, de que para una función constante su derivada siempre vale 0. Ahora vamos con la función identidad. La función identidad se llama así porque, bueno,
La ecuación algebraica es f de x igual a x. Como podemos ver, si yo dice aquí la función, la ecuación algebraica dice lo siguiente: si yo evalúo la función en cualquier valor x, el resultado va a ser siempre el mismo valor en el cual yo evalúo, pero para el eje y. Entonces, lo que representa es esto: si yo tomo el valor de 1 para x, para y me daría también el mismo valor de 1. Si yo tomo el valor de 2 para x, para y sería también 2. Si tomo menos 1 para x, para y sería menos 1. Y si tomo menos 2 para x, para y sería menos 2. Por eso se llama función identidad, es decir, me da valores idénticos para ambos ejes. Y entonces si yo trazo una recta con esos puntos, me daría una recta que pasa exactamente por el origen, tendría una inclinación, podemos ver a simple vista que tendría una inclinación ahí de 45 grados, y entonces ese sería el comportamiento de la función identidad. Ahora, ¿cómo sería su derivada? Hacer una función identidad, cuando yo evalúo en x, me regresa el mismo valor de x. Si yo evalúo en x más h, me regresaría el mismo valor de x más h. Al sustituir eso en la definición formal de la derivada, tendríamos lo siguiente: x más h menos x, todo dividido entre h. Y aquí puedo notar que en el numerador, las x, al tener signo contrario y el mismo coeficiente, se restan y se vuelven cero, y me quedaría el límite cuando h tiende a cero de h sobre h. Ahora, como yo sé que h no es cero, y tenemos que conceptualizar esto que es muy importante: h no es cero, tiende a cero. Eso no significa que sea cero, porque si no, entonces aquí no habría una flechita, sino habría un signo de igual. Entonces, h no es cero, porque la división por cero no existe, no está definida. Y entonces, si fuera cero, tendría cero entre cero, y eso no está definido, sería algo indeterminado. Pero como h no es cero, tiene un valor que puede ser tan pequeño como querramos, y ese valor que existe, que no es cero, dividido entre sí mismo, todo número dividido entre sí mismo, sea pequeño o sea grande, siempre me va a dar 1. Y entonces tengo el límite cuando h tiende a 0 de 1, y el límite cuando h tiende a 0 de 1 es simplemente 1. Y de aquí sale que la derivada de f de x respecto de x es igual a 1. Es decir, la derivada de la función identidad es igual a 1. De aquí sale esa regla de derivación. Ahora vamos con la regla, o cómo sale la regla de una constante multiplicada por la función x, que sería la función identidad, pero multiplicada ahora por una constante. Cuando nosotros tenemos que k, que es la constante multiplicada por la función x, en el caso cuando k sea 1, nosotros tendríamos 1 por x, que sería lo mismo que x, y tendríamos f de x igual a x, que sería la función identidad. Pero la función identidad es un caso especial cuando la constante vale 1. Pero cuando yo varío el valor de la constante, por ejemplo a 2.99 casi 3, vemos que tenemos una recta que sigue pasando por el origen, pero la única diferencia es que su ángulo de inclinación varía. Es decir, para 1, cuando k vale 1, tengo un ángulo de 45 grados, y cuando k vale 2, bueno, casi 3, tengo un ángulo diferente. Lo único que se pasa aquí es que el ángulo de inclinación de la recta, y por lo tanto su pendiente, va a cambiar. Entonces ahora partimos de la definición formal: f de x es igual a k por x, y f de x más h, la función evaluada en x más h, sería igual a k multiplicado por x más h. Sustituyendo esos valores en la definición formal, tendríamos lo siguiente: k por x más h menos k por x, todo dividido entre h. Aplicando la propiedad distributiva en este producto, tendría lo siguiente: k por x más k por h menos k por x. Y vemos que k por x, al tener diferente signo y mismo coeficiente, se anulan entre sí al restarse, y me quedaría simplemente el límite cuando h tiende a 0 de k por h dividido entre h. Y nuevamente, como h no es 0, tiene un valor, h dividido entre sí mismo me da 1, y 1 multiplicado por k me da simplemente k. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de un valor constante, en este caso k, es el mismo valor constante, k. Y tenemos entonces la regla de derivación que nos dice que cuando tenemos una constante multiplicada por la función x,
En ese caso, nos devuelve la derivada la misma constante. Vamos a repetir aquí el cálculo de la derivada de la función cuadrática para fines de lo que viene. Vemos aquí que eh, tenemos que la función eh, f de x es igual a x al cuadrado y la función evaluada en x más h pues sería x más h elevado al cuadrado. Sustituyendo eso en la definición formal tendríamos lo siguiente. El límite cuando h tiende a cero de x más h elevado al cuadrado menos x al cuadrado dividido entre h. Desarrollando el binomio al cuadrado tendría x al cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x al cuadrado. Todo dividido entre h y veo aquí que en el numerador las x cuadradas se eliminan y me queda 2xh más h cuadrado dividido entre h, en lo cual puedo sacar factor con una h y tener h por 2x más h, todo dividido entre h. Y vemos que h dividido entre sí mismo me da 1. Y entonces tengo el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Pero como h es tan pequeñito que tiende a 0, entonces lo puedo despreciar y quedarme simplemente con que la derivada de la función cuadrática es igual a 2x. Y ahora vamos a pasar a definir cuando en el caso de que x esté elevado a un exponente diferente a 2, por ejemplo, o a 1, cuando sea 3, cuando sea 4, cuando sea 5, eso lo vamos a representar como x elevado a un exponente n, y n puede ser cualquier valor. Entonces aquí la derivada para esta función nos quedaría de la siguiente manera. F de x sería igual a x a la n y f de x más h sería igual a x más h elevado a la n. Si sustituyo esto aquí, tendría yo el límite cuando h tiende a 0 de x más h elevado a la n menos x elevado a la n, todo dividido entre h. Pero yo tengo que saber cómo desarrollar este binomio elevado a un exponente n cualquiera y para ello vamos a tomar diferentes valores para n y vamos a ver qué es lo que ocurre. Cuando tengo x más h, perdón, evaluado al exponente 0, cuando n sea 0, yo sé que todo número, sin importar qué tan pequeño o qué tan grande sea, elevado a un exponente 0, eso siempre es igual a 1. Entonces, x más h elevado a la potencia 0 es 1. Para el caso de x más h elevado a la potencia 1, cuando n sea 1, yo sé que eso me devuelve lo mismo, x más h. Para el caso de x más h elevado al cuadrado, tengo el desarrollo del binomio al cuadrado, que lo vimos en el ejemplo anterior, x cuadrada más 2xh más h cuadrado. Para x más h elevado al cubo, tengo el desarrollo de un binomio al cubo, que es x al cubo más 3x cuadrada h más 3xh cuadrada más h al cubo. Para x más h elevado a la 4, a la cuarta potencia, cuando n vale 4, tengo el desarrollo de un binomio a la cuarta potencia, que es x a la cuarta más 4x cúbica h más 6x cuadrada h cuadrada más 4x h cúbica más h a la cuarta. Y de estos desarrollos puedo ver que tenemos un patrón que se repite. Por ejemplo, cuando yo desarrollo los binomios, el primer término que aparece es x elevado al exponente n. Por ejemplo, aquí, x al cuadrado, x al cubo, x a la 4. El siguiente término, en el siguiente término que aparece, tengo que el exponente n aparece como coeficiente y ahora x aparece elevado a un grado menor que en el término anterior. Por ejemplo, aquí tengo para el segundo término n era 2, aquí tengo a 2 como coeficiente, tengo a x evaluado a la n menos 1 y ahora ya aparece h. Por ejemplo, aquí también tengo que el primer término era x al cubo, ahora tengo al 3 como coeficiente, tengo a la x elevado a la 3 menos 1 que es 2 y ahora ya aparece h. Aquí, por ejemplo, tengo que el exponente era 4, aquí tengo al 4 como coeficiente, tengo al x elevado al exponente n menos 1, que es 4 menos 1 igual a 3,
y ahora ya aparece h. En el tercer término, o en el término que sigue, que para el caso de x más h al cubo y x más h a la 4 es el tercer término, tengo otro coeficiente, que aquí ya no se repite un patrón, pero tengo un coeficiente eh, determinado, en este caso es 3, en este caso es 6, aquí ya es 1, y puedo ver que x aparece ahora con un grado menor que en el término anterior, aquí era 2, aquí ya es 1, y que h aparece con un grado mayor que en el término anterior, aquí era 1 y aquí ya es 2. En el caso de x más h a la 4, puedo ver que tengo como coeficiente 6, pero aquí lo interesante es que el patrón se repite en x más y h. Ahora tengo a x evaluado a un grado menor que en el término anterior y tengo h elevado a un grado mayor que en el término anterior. Y eso se va repitiendo hasta que va disminuyendo los grados eh, de exponente de x y va aumentando los grados de exponente de h, hasta que en el último término puedo ver que x desaparece y me quedo simplemente con h elevado al exponente igual al exponente n con el cual comenzamos. Para este caso el exponente n es 2 y al último tengo h elevado a la 2. En este caso el exponente n es 3 y tengo al final h elevado a la 3 y acá cuando n vale 4, al final tengo h elevado a la 4. Este patrón lo puedo yo reproducir y ver que para x más h elevado a la n, lo primero que voy a tener es x elevado a la n. Luego voy a tener n multiplicado por x a un grado menor que en el término anterior y ahora va a aparecer h elevado a la 1. Luego voy a tener un coeficiente determinado que estoy llamando aquí alfa 1 y luego voy a tener x elevado a un grado menor que en el ejemplo anterior, que lo puedo representar de manera general como n menos 2. Y ahora tengo a h elevado a un grado mayor que en el término anterior. Y así sucesivamente puedo repetir ese patrón hasta que al final va a desaparecer la x y los coeficientes y me va a quedar simplemente h elevado a al exponente n, que era el exponente original. Entonces, desarrollando todo esto, sustituyendo todo este desarrollo de x más h elevado a la n en la definición formal de derivada, tendría desde aquí hasta aquí, ese sería el desarrollo del binomio, de manera general, menos x a la n, que es f de x, todo dividido entre h. Y de aquí puedo ver que x a la n siempre me va a quedar con signo contrario y el mismo coeficiente. Y eso se resta entre sí y se vuelve cero. Entonces me queda simplemente la parte intermedia, todo dividido entre h. Ahora voy a separar en cocientes particulares los sumandos que tengo en el numerador. Como tengo en el numerador varios sumandos y en el denominador tengo un solo denominador, puedo separarlo todo en sumas y entonces tendría esto. Y en cada uno de los términos voy a poder simplificar eh, una h. Por ejemplo, aquí tengo h a la 1 y aquí abajo tengo h a la 1. Y como arriba tengo un producto, puedo hacer esta división. H a la 1 entre h a la 1 es simplemente 1 y me quedaría n por x a la n menos 1. Y lo vamos más práctico. Por ejemplo, aquí, cuando divido h a la 1 sobre h a la 1, abajo me queda simplemente n por x a la n menos 1. Para el siguiente término, tengo h a la 2 dividido entre h, y esa división me quedaría simplemente h como numerador, que es lo que aparece aquí. Para el siguiente término, tendría yo h a la n menos 1 sobre h, y eso me quedaría en el numerador h a la n menos 2, y así sucesivamente hasta que al final yo voy a obtener h a la n sobre h, y eso me quedaría como h a la n menos 1. Entonces, eh, de aquí, todos los términos, a excepción del primero, me quedan siempre acompañados de h, y como sé que h tiende a ser un valor tan pequeñito,
no es cero, pero es tan pequeño que todos esos términos, al estar multiplicados por ese valor tan pequeño, van a dar valores muy pequeñitos todos ellos. Y cuando yo se los sume todos ellos al primer término que no tiene h, que no depende de h, pues realmente puedo considerar que sería un valor tan pequeñito todo esto, porque recordemos que h se aproxima tanto a cero de manera infinitesimal y es un valor demasiado pequeñito. Entonces, cuando yo obtenga estas multiplicaciones por h, todos esos términos, voy a considerar que son valores tan pequeñitos que serían despreciables para sumárselos a este otro valor, que no depende de h. Este valor sí, n por x a la n-1, no tiene h, entonces no se vuelve pequeñito. Y entonces me quedaría yo simplemente con n por x a la n-1. Y entonces la derivada de x a la n es, o puedo aproximar, recordemos, es una aproximación, como el producto de n por x elevado a la n-1. Y de ahí sale esa regla de derivación. Ahora vamos con la función, una función trigonométrica, que es la derivada de una función seno. Y vamos a partir de la definición formal. Tenemos que f de x sería igual al seno de x, y f de x más h pues sería igual al seno de x más h. Sustituyendo eso en la definición formal, tendría yo el seno de x más h menos el seno de x, todo dividido entre h, aplicándole el límite cuando h tiende a cero. Para el seno de x más h, que es el seno de una suma de dos términos, yo voy a utilizar una identidad trigonométrica que es esta: el seno de x más h. Aquí sería seno de x por coseno de h más seno de h por coseno de x. Y entonces voy a sustituir esa identidad trigonométrica en la definición formal. Me quedaría todo esto aquí menos seno de x. Y yo puedo ver que en el primer término, que es este, y en el tercer término, que es este, existe como factor común el seno de x. Entonces lo voy a factorizar, y esta factorización me quedaría aquí. De aquí voy a factorizar, me quedaría esto: seno de x por coseno de h menos 1. Para que me devuelva esto mismo, aquí tendría que haber un 1, más seno de h coseno de x. Y ahora voy a eh, separar esto. Yo sé que el límite de una suma, arriba tengo una suma, seno de x por coseno de h menos 1, más seno de h coseno de x. Y abajo tengo un solo denominador. Puedo separar esta suma en dos sumas diferentes. Y yo sé que el límite de una suma es igual a la suma de los límites. Y entonces aquí tendría este límite y aquí tendría este límite. Ahora, yo sé que este límite depende de h, y este límite también no depende de x. Entonces, el seno de x y el coseno de x aquí, para fines de este límite que no depende de x sino de h, se vuelven constantes este coseno de x y este seno de x. Entonces yo los puedo sacar del límite y quedarme con el seno de x por el límite de cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 dividido entre h, más el coseno de x por el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h. Entonces ahora me interesa saber cuánto valen esos límites: el coseno de h menos 1 sobre h y el límite del seno de h sobre h. Para ello voy a graficar cada una de esas funciones. Por ejemplo, el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 sobre h, esta sería su función. Y voy a tomar dos puntos, como lo hemos hecho hasta el momento, dos puntos de esa curva. Y lo que voy a hacer es aproximarlos, porque yo lo que quiero es cuánto vale esa función en el límite cuando h se vuelve tan pequeño. O sea, esa distancia, esta distancia que separa esos dos puntos, se vuelve tan pequeñita que tiende a cero. Yo quiero saber cuánto vale esa función en ese caso. Entonces voy a aproximar esos dos puntos, lo voy a acercar tanto que su distancia se aproxima a cero. Y lo que me da aquí es que cuando esa distancia h entre esos dos puntos tiende a cero, el valor de esa función también tiende a cero en este caso. Entonces, para este caso voy a tomar que el valor de coseno de h menos 1 dividido entre h cuando h tiende a cero va a ser cero. Y para el otro caso, para el seno de h sobre h en el límite,
Cuando h tiende a cero, voy a tomar dos puntos igual de la recta y voy a aproximarlos. Voy a acercarlos tanto que en el límite, cuando h tiende a cero, yo puedo ver que esa función se aproxima a tomar el valor de 1. Entonces voy a tomar ese valor y voy a decir el límite cuando h tiende a cero, el seno de h entre h es igual a 1. Ahora voy a sustituir esos valores de 0 y 1 en lo que yo ya tenía, en esto. El seno de h menos 1 entre h va a ser 0 y el seno de h sobre h va a ser 1. Y entonces el seno de x multiplicado por 0, eso me daría 0. Y el coseno de x multiplicado por 1, eso me daría coseno de x. Y entonces yo tendría que la derivada de la función seno de x es igual al coseno de x. Y de aquí sale esta derivada en las tablas de reglas de derivación. Y ahora pasemos con la derivada de la función coseno. Partimos de lo mismo de la definición formal. F de x es igual al coseno de x y f de x más h es igual al coseno de x más h. Sustituyo en la definición formal y voy a aplicar para el coseno de x más h la identidad trigonométrica del coseno de x más h o de una suma es coseno de x por coseno de h menos seno de x por el seno de h. Y voy a sustituir esto en la definición formal. Y aquí tendría coseno de x coseno de h menos seno de x seno de h menos coseno de x todo dividido entre h. Y puedo ver que en el primer término y en el tercer término se repite el coseno de x, lo voy a sacar como factor común. Lo voy a sacar como factor común. Y tendría coseno de x por coseno de h menos 1 menos seno de x seno de h, todo dividido entre h. Y otra vez, como los límites dependen, ahora voy a separar los límites en la suma. Y como los límites dependen de h y no de x, todo lo que tenga x lo puedo considerar constante para esos casos y sacarlo del límite. Y entonces me quedaría aquí al final hasta abajo como el coseno de x multiplicado por el límite, el coseno de h menos 1 sobre h menos el seno de x multiplicado por el límite del seno de h sobre h. Pero esos límites de coseno de h menos 1 y seno de h sobre h ya los conozco del ejemplo anterior en la deducción de la derivada del seno y sé que son medio las mismas expresiones y sé que vale 0 para el coseno de h menos 1 sobre h y 1 para el seno de h sobre h. Entonces, sustituyendo esos valores la expresión que me quedó, yo voy a tener el coseno de x multiplicado por 0 y menos seno de x multiplicado por 1. Y coseno de 0 me da 0. Y entonces me queda aquí que menos seno de x por 1 me da menos seno de x. Y entonces de aquí sale que la derivada de la función coseno es menos c. Y entonces hemos obtenido hasta el momento eh, 6 reglas de derivación para la función constante, para la función de identidad, para la función de una constante multiplicada por la función x, para x elevado a la n, sin importar cuánto valga n. Y obtuvimos la definición de la derivada del seno de x, que es coseno de x, y del coseno de x menos, que es menos seno de x. Entonces, las otras derivadas que aparecen en las tablas de derivación trigonométricas son que para la derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrada de x, para la cotangente es igual a la menos cosecante cuadrada, para la secante es igual a la secante por la tangente. Y ustedes pueden partir de la misma definición y llegar a esta misma deducción simplemente aplicando algunas identidades trigonométricas y álgebra básica para poder determinar, eh, llegar a esas reglas de derivación que aparecen en las tablas. Y entonces vemos que la pendiente es, que es la derivada para estos casos, es una herramienta que nos sirve para aproximar el, eh, el valor que tiene la pendiente entre dos puntos sumados del comportamiento de un fenómeno determinado, cuando la distancia que separa esos dos puntos es tan pequeña
que se aproxima a cero. Recordemos que h nunca va a ser cero, se aproxima a cero. Matemáticamente se dice que se toma el límite cuando se aproxima a cero, pero nunca va a llegar a ser cero. Porque recordemos que por ejemplo, el cociente por cero no está definido. Y si tenemos una multiplicación por cero, pues nos daría cero. Una cosa es despreciar un valor por ser tan pequeñito que no abona para términos prácticos. Y otra cosa es decir que el término vale realmente cero. Entonces, y en el caso de las divisiones, por ejemplo, cuando tenemos algo dividido entre h, como h no es cero, sí tiene un valor, pero se puede tal vez despreciar, dependiendo si es tan pequeñito que no abone para términos prácticos. Entonces, eh, la derivada nos sirve y nos ha servido como herramienta a lo largo de la historia para conocer, por ejemplo, el movimiento de los astros y poder obtener todas las ecuaciones que rigen la astronomía. Aparecen también en las ecuaciones de Maxwell. eh, y bueno, es una herramienta que ha logrado o nos ha permitido obtener las ecuaciones necesarias para crear cohetes que han llevado al hombre, en este caso, a la Luna o a los viajes espaciales. Y bueno, la importancia de conocer o de dominar el cálculo diferencial, que el punto central al cual vamos a llegar en el curso completo es las derivadas a partir no solo de aplicar reglas de derivación, sino de entender de dónde salen, por qué se maneja así, más que nada los por qué, y eso va a crear un sentido de responsabilidad mucho más eh, ético para los profesionales, para los estudiantes de ingenierías, por ejemplo, y los profesionales que ya estén en funciones, y vamos a llegar a aplicarlo a problemas de optimización de procesos, de optimización de recursos. eh, y bueno, eso es en términos prácticos lo que es la derivada. Vamos a eh, ver algunas de las aplicaciones de manera muy general aquí, vamos a mencionarlas solamente. Por ejemplo, las derivadas nos sirven para problemas de optimización, los cuales se basan en localizar puntos mínimos y puntos máximos en las gráficas de diferentes fenómenos. Y cuando tenemos esos puntos mínimos y máximos, sabemos ahí que sus derivadas o la pendiente tendría un valor de cero. Entonces los procesos de optimización se logran igualando a cero sus derivadas y obteniendo los valores de las variables en las cuales se encuentra en ese proceso para poder determinar estos puntos en los cuales sería lo ideal de, por ejemplo, el uso de materiales o los precios a los cuales se tiene que dar un producto, por ejemplo, para incrementar las ganancias de una empresa. Se logra a través exactamente de ver cómo crece o decrece un, eh, una función a partir de la pendiente, a partir de la deriva. Y algunos ejemplos de optimización reales que vamos a estar manejando son, por ejemplo, encontrar el precio que permita obtener la máxima ganancia posible de una empresa que comercializa un producto determinado. Otro ejemplo sería determinar la cantidad óptima de material a producir para minimizar los costos totales de producción de una empresa. Y otro ejemplo sería determinar la forma que debe tener un recipiente de almacenamiento para un producto con el fin de maximizar el volumen dada una cierta área de construcción. Entonces, eh, esto es lo que vamos a estar tratando en el curso completo. Obviamente vamos a partir de menos a más, desde el tema de funciones y relaciones, hasta llegar al tema de la aplicación del cálculo a la optimización de procesos para casos reales. Y cabe resaltar que en este curso vamos a extender una constancia con validez curricular. Esa constancia, la validez se la va a otorgar el cumplimiento con el marco mexicano de cualificaciones que nos dice con qué debe contar una constancia para ser considerada como con validez oficial. Y también tiene algunos parámetros para determinar cuándo se puede hacer una revalidación de conocimientos a través de evidencias. Obviamente, como eso es un curso formal, eh, se tiene que aplicar para poder otorgar la constancia con validez curricular, se tiene que aplicar instrumentos de evaluación, como en todo programa formal. Se tiene que aplicar pruebas, exámenes para
evidenciar el dominio del cálculo y entonces extender la constancia. No se va a extender una constancia por el simple hecho de inscribirse al curso o participar, sino a través de instrumentos de evaluación como en todo programa formal. Este curso está diseñado bajo el estándar de competencia 366, que es el estándar de desarrollo de cursos de formación en línea, el cual pertenece al Registro Nacional de Estándares de Competencia, que es el RENEC, que es un organismo federal, y también está basado este programa en el programa de estudio 2024 y 2008 de la UNAM. Esa es la base del programa de estudio y vamos a tener como guía el libro Cálculo Diferencial, tercera edición 2008 de Samuel Fuenlabrada, eh, con la editorial McGraw-Hill. Y esas son las bases del diseño del curso, del desarrollo que vamos a estar manejando. Por lo tanto, es un curso formal se va a expedir una constancia de 30 horas que va a durar el curso, con validez curricular y siempre y cuando se aprueben, obviamente, los instrumentos de evaluación, que no tendría por qué no aprobarse mientras los participantes, obviamente, tomen con seriedad cómo se debe tomar un curso formal. Entonces, al final, si por alguna razón algún participante no obtuviera de manera ordinaria eh, la calificación aprobatoria, eh, se tendría que hacer un proceso de retroalimentación, agendar una sesión o algunas sesiones para retroalimentar eh, alguna duda que todavía haya quedado, por lo cual no se aprobó. Y Pero estas retroalimentaciones obviamente nos darán a nosotros la pauta para también saber si la falta de apoyo referido pues es porque algo no se aprendió concretamente en su momento o por falta de interés del participante. Obviamente no podemos a uno o dos participantes al final volver a darles todo el curso. Es como cuando en la escuela a veces nos dicen que pues desde dónde no aprendiste, no, pues desde el inicio, ¿no? No lo podemos, porque es un programa formal. Entonces, nosotros al ser adultos, los participantes también, pues el marco mexicano de cualificaciones denota que la educación formal es algo de iniciativa propia, es algo voluntario desde el punto de vista de quien toma la capacitación formal. En este caso, ustedes los participantes tienen la voluntad de tomarla, por lo cual van a poner el interés, van a poner la atención, van a hacer sus tareas, van a hacer sus actividades, van a estudiar los materiales de apoyo que les vamos a pasar. El curso, cada una de las clases se va a desarrollar los domingos de 10 a.m. a 1 p.m., son 3 horas por 10 semanas cada domingo y cada sesión va a quedar grabada eh, y la vamos a subir a un grupo, muy probablemente sea de Telegram, y ahí van a quedar las sesiones grabadas y van a tener ustedes acceso permanente a esas sesiones. Además de cada presentación de cada domingo, vamos a darles un manual digital en donde viene toda esa información que hayamos visto ese domingo, para que ustedes en el transcurso de la semana lo estudien, lo repasen, vean las grabaciones otra vez y si hubiera la necesidad, bueno, tal vez pudiéramos programar entre semana alguna alguna sesión de retroalimentación, pero no va a ser de manera sistémica si llega a darse el caso muy necesario. Eh, entonces, ese va a ser el desarrollo del curso. El costo del curso es un costo bastante bajo, que lo estamos poniendo por lanzamiento. El curso tiene una duración de 30 horas y les reitero que es una capacitación formal basado en un programa de estudios oficial, en un libro reconocido y desarrollado bajo el estándar de competencia 0366, por lo cual la constancia emitida será una constancia con validez curricular. Entonces, el costo del curso lo estamos poniendo muy accesible, sí, de 900 pesos, con el cual ustedes pueden notar que cada clase, cada hora de estudio les va a tener un costo de 30 pesos, el cual es un costo muy bajo para un nivel licenciatura o profesional y con una constancia de validez
con validez curricular a ser un programa formal. Entonces es un costo bastante bajo, el cual estamos poniendo por lanzamiento y entonces ustedes pueden inscribirse con la mitad del costo, que serían 450 pesos. Si lo llegarán a necesitar, pueden hacer un pago de 450 pesos a la hora de inscribirse. Las inscripciones se están en curso ya y van a terminar el viernes 4 de octubre. El próximo viernes 4 de octubre van a terminar las inscripciones porque el domingo eh, 6 de octubre iniciamos el curso. Tal vez el domingo todavía podríamos recibir, pero lo ideal es que el domingo antes de, o sea, tendría que ser muy temprano, a las 8 de la mañana, por ejemplo, si acaso, porque como es un programa formal, tiene que estar cubierta la inscripción antes de iniciar el curso. Entonces, podrían inscribirse con 450 pesos hasta el viernes y les podemos dar la oportunidad de liquidar los restantes 450 hasta el 15 de octubre, es decir, tendrían prácticamente una quincena para liquidar los otros 450. O bien pueden eh, inscribirse con el pago total de los 900 pesos. Entonces son esas dos opciones de pago. Los pagos se pueden hacer por transferencia y en su momento a cada uno les haré llegar el número de cuenta para poder hacer sus transferencias o depósitos también por vía OXXO. Entonces, así estaremos manejando la capacitación. Por el momento es todo. Espero que les haya servido de mucho ayuda esta clase. La intención era esa, que conocieran el concepto de derivada y la importancia de no derivar simplemente siguiendo reglas mecanizadas, sino entender de dónde salen y qué significan y para qué sirven. Entonces, por el momento ha sido todo. Me despido. Ha sido un gusto impartirles esta clase. Soy el ingeniero Emanuel Luis Zamudio y bueno, eh, instructor de la empresa Instituto de Certificación en Competencias Laborales. Y entonces estamos viéndonos en el curso el 6 de octubre. Muchas gracias. Saludos a todos.